Una característica notoria en aquellas personas que han tenido su ceguera sanada por el Señor es que siguen la luz, sigue la luz. Miren, los discípulos han ido con Cristo y esto no es algo que solo debiéramos asumir ligeramente. Detrás de esta realidad, detrás de ir con el Señor, hay un montón de determinaciones impresionantes y decidoras de lo que significa el ser un verdadero discípulo de Cristo. Ellos habían sido criados bajo la sociedad judía. Y lo cierto es que si había dos grupos de personas que debían ser respetadas desde pequeños por cualquier judío, básicamente eran los fariseos y los saduceos. Piensen esto, ¿no? Han sido criados y educados bajo una concepción de respeto absoluto a la autoridad de fariseos y saduceos. Los fariseos claramente eran los conocedores de la ley, eran aquellos ritualistas que sometían al pueblo a lo que era su autoridad religiosa. Los saduceos, por otro lado, eran los aristócratas, eran aquellos que tenían mucha influencia en las ramas de la sociedad a través de lo que significaba su poder. Eran liderazgo espiritual, sin duda, en el pueblo. De hecho, el sumo sacerdote de los judíos era un saduceo. Por lo tanto, para un judío rechazar a los fariseos y los saduceos por cualquier otra cosa, lo cierto, y en este caso, siguiendo a cualquier persona bajo la perspectiva de los judíos de la época, era algo inaudito, impensado, impresentable. De hecho, en la práctica, significaba rechazar su formación, rechazar su crianza, significaba rechazar la lógica familiar, significaba rechazar culturalmente lo que era aceptable, significaba volverse enemigos de aquella cultura imperante y someterse a una serie de costos prácticos que por la influencia de los fariseos ellos pudiesen enfrentar. Obviamente, saber que podían perder sus trabajos por una simple llamada de un fariseo o saduceo era algo evidente que podían enfrentar. Tener la imposibilidad de que sus hijos accedieran a la educación que estaba siendo volcada, básicamente desarrollada en las sinagogas judías que estaba bajo el control de los fariseos, francamente era algo que les podía pasar. Pero yendo en contra de todo eso que tenía que ver con su cultura, con su historia, con su trasfondo, con su formación, con sus modelos de crianza, ellos saben que había algo que era mejor. Ellos están dispuestos a seguir la luz. Y queridos, yo creo que es importante asimilar lo que realmente está sucediendo acá. Y las palabras de Cristo lo resumen muy bien algunos versículos más adelante. Si tú estás allá en Mateo 16, acompáñame por favor al versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Mis queridos, el verdadero cristianismo no es sigue igual, pero comienza a cantar a Dios. El verdadero cristianismo no es sigue igual, pero comienza a congregarte o participa de una iglesia. El verdadero cristianismo tampoco es toma tu guitarra y síguele haciendo lo que tú quieras, básicamente, o no, sino que va bien. El verdadero cristianismo tiene que ver con asumir que hay costos determinados. Negarte a ti mismo, estar dispuesto a dejar el yo en una instancia reducida porque sabes que lo más importante y preponderante es Dios. El que no eres tú el dueño de las determinaciones, de las decisiones, el someterte a Él como el dueño de las determinaciones. Eso es básicamente lo que significa seguir al Señor. ¿Y hay costos con eso? Claro que hay costos, pero cuando empiezas a sopesar, cuando empiezas a evaluar realmente esos costos, con lo que significa la maravilla de estar con Cristo, te das cuenta que esto es muchísimo mejor, porque aún en Cristo puedes vivir cualquiera de los costos de manera llevadera. Aún en Cristo puedes vivir cualquiera de estos costos que no son otra cosa que beneficios para tu vida. La Biblia dice que debes seguirle y eso es lo que hace un verdadero creyente. Sigue a Jesús, a pesar de que no es popular, a pesar de que puede ir en contra de la formación familiar, a pesar de que no es lo culturalmente aceptable, a pesar de que van a haber costos asociados. Jesús es mejor, Jesús es mucho mejor. Mis queridos, negar nuestras propias inclinaciones egoístas y el mundo que se encarga de alimentarlas por seguir a Cristo es una determinación que debe ser tomada por cada verdadero creyente.